Querían presionarme. Un aplauso para la generosa hermana y el BMW que compró, gritó papá al micrófono. Todos esperaban las llaves. Yo subí al escenario, tomé el micrófono y les conté a los invitados quién paga realmente las cuentas de esta familia. Si estás escuchando esto, seguramente sabes lo que significa ser el pilar silencioso. No el pilar de honor, no el que lleva el nombre de la familia en letras doradas y se sienta a la cabecera de la mesa. No. Me refiero al pilar invisible, el que está en los cimientos, cubierto de tierra y humedad, agrietado y soportando todo el peso para que el resto del edificio pueda brillar y recibir el sol. Yo era esa columna. Mi nombre es Yadira. Tengo 26 años y durante más de una década, fui el cajero automático invisible de mi familia, la administradora de crisis silenciosa, y la mucama sin sueldo. Todo esto, mientras mi hermana mayor, Priscila, era la joya, la princesa, la niña de oro, que merecía cada aplauso, cada sacrificio, cada respiro. Mi historia, como muchas otras que he escuchado en este canal, no culminó en una pelea a gritos con platos rotos. Culminó en un silencio helado, roto por el chillido agudo de un micrófono. Y en ese instante, bajo la mirada de 100 invitados, entendí que el verdadero amor propio no se trata de ganar una discusión, sino de negarte, por fin, a seguir mendigando el respeto que mereces. Prepárate, porque esta no es una historia sobre autos lujosos o fiestas. Es una historia sobre el precio de la dignidad, y cómo, a veces, tienes que quemar el libro de contabilidad familiar para ser libre. El olor a mole poblano se mezclaba con el aroma penetrante y caro del perfume Chanel número 5 de mi madre. Era una combinación olfativa que, desde mi infancia, asociaba con una sola cosa: el infierno social estaba a punto de comenzar. Eran las 3 de la tarde del sábado de la graduación de Priscila. La casa, esa casa que legalmente me pertenecía, un detalle crucial que ellos ignoraban o, mejor dicho, elegían activamente negar, estaba irreconocible. El jardín trasero, usualmente modesto y tranquilo, estaba inundado de flores blancas, mesas de cóctel con manteles de lino importado, y sillas Tiffany de diseñador que mi madre, Clemencia, había alquilado. ¿Cómo lo sé? Porque la factura de eventos de lujo Guadalajara, por una suma exorbitante, había llegado a mi correo esa mañana. Clemencia la había cargado directamente a mi tarjeta de crédito, esa que supuestamente era solo para emergencias de la casa. Para mi madre, su prestigio social era, aparentemente, la emergencia más grande de todas. Yo estaba en la cocina. El calor del horno y las 4 hornillas encendidas me pegaba en la cara. Llevaba una camiseta vieja de una conferencia de contabilidad de hace 3 años, manchada de salsa, y el sudor me corría por la frente, haciendo que mechones de cabello se me pegaran a las sienes. Mi laptop estaba abierta en un rincón de la barra de granito, con un informe de optimización financiera para un cliente importante de Monterrey a medio terminar. Un trabajo que pagaba más en un mes de lo que mi padre ganaba en 6, pero para mi familia, era un hobby. Verás, mi familia vivía en una cómoda negación sobre mi vida. Yo era contadora y consultora freelance. Me iba bien. Muy, muy bien. Lo suficiente para vivir en un penthouse en Polanco, en la Ciudad de México, si quisiera. Pero seguía en esa casa en Zapopan, Guadalajara. ¿Por qué?, te preguntarás. ¿Por masoquista? No. Porque, según mi madre, una hija soltera a los 26 debe estar en casa para ayudar y ahorrar. La verdad era más triste, más patética. Yo, en el fondo, seguía esperando que mi ayuda, que mi éxito silencioso, que mis cheques puntuales, se tradujeran algún día en un «gracias, Yadira» o un «estoy orgullosa de ti». ¡Qué ilusa! Seguía esperando la aprobación de una mujer que solo sabía aprobar a una de sus hijas. Yadira, por el amor de Dios, ¿ya está lista esa salsa? Los invitados llegan en 1 hora y tú con esas pintas. ¿No te piensas cambiar? Pareces la cocinera, de verdad. La voz de Clemencia era un látigo de seda. Dulce para los oídos de un extraño, pero lacerante para mí. No era una pregunta, era una orden disfrazada de desdén. Mamá, soy la cocinera, la mesera y la que paga la limpieza, repliqué sin levantar la vista,
revolviendo la olla con más fuerza de la necesaria. Y sí, ya casi termino mi reporte del trabajo. ¿Reporte? Ay, por favor, Yadira. No empieces con tus juegos de oficinista virtual, se burló Clemencia, entrando a la cocina como una reina inspeccionando sus dominios. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que costó $15,000 y un collar de perlas que había costado más que mi primer auto. Tu hermana, Priscila, está por debutar ante la sociedad con su título. Concéntrate en que esta fiesta sea perfecta. Es por el prestigio de esta familia, ¿entiendes? El prestigio. La palabra favorita de mi madre. La deidad a la que todos debíamos sacrificarnos. Una palabra por la que estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa, incluyéndome a mí. Mi hermana, Priscila, 28 años, entró a la cocina, se deslizó, sin notar mi presencia, o fingiendo no hacerlo. Se estaba tomando selfies en el espejo del refrigerador. Priscila, la niña de oro. 7 años. 7 largos y costosos años, y un mar de deudas después, por fin había conseguido su título de licenciada en Historia del Arte, de una universidad privada que costaba un ojo de la cara. Una carrera que, siendo honestos, nunca le daría para pagar ni el estacionamiento de esta casa, pero que sonaba terriblemente sofisticada en las reuniones sociales. Ay, Yadi, quítate, hueles a ajo. Necesito buena luz, dijo Priscila, empujándome ligeramente con la cadera. Vio mi laptop, y bufó. ¿Sigues en eso? Deberías estar poniéndote presentable, ¿no te da pena que te vean así los invitados de mi fiesta? La tía Georgina va a estar aquí. Y papá no quiere que nadie piense que eres una empleada. ¡Qué ironía!, murmuré. Es lo único que soy en esta casa. Me quedé en silencio, pero mis ojos se fijaron en la puerta del refrigerador. Ahí estaba el imán gigante con la foto de graduación de Priscila, con su toga y birrete, sonriendo falsamente. Lo habían colocado estratégicamente sobre el único reconocimiento que yo había pegado ahí, mi premio enmarcado como mejor consultora fiscal del año de una firma nacional. Clemencia lo había puesto ahí, diciendo, el arte es más importante que los números, hija. Ponle esto en su lugar. La humillación era mi lenguaje familiar. Desde niña, mi éxito nunca fue un logro, sino una expectativa. Cuando saqué 10 en matemáticas a los 12 años, mi padre, Ramiro, un hombre bueno en el fondo, pero cobardemente dócil bajo las órdenes de Clemencia, dijo, claro, para eso te pagamos la escuela pública. A ver si le enseñas a Priscila, que ella es más creativa. Priscila era la creatividad. Yo era la capacidad. Capacidad para limpiar, para ahorrar, para pagar, para ser invisible. Un día, a los 16, le pedí a mi madre si podíamos ir a una feria de universidades, yo soñaba con ser actuaria. Ella se rió en mi cara, literalmente. Estaba planchándole un vestido de fiesta a Priscila para una boda. ¿Para qué, Yadira? Tú eres la lista. Tú, resuelves, sola. Priscila necesita ayuda, necesita que la guiemos. Ella es delicada. Delicada. Así llamaban a su incompetencia y a su pereza. Mi camino al éxito fue una carrera de obstáculos solitaria. Financiada por trabajos de medio tiempo en un Oxxo durante la madrugada y becas que mi madre me pedía prestado, sutilmente. Es dinero familiar, siempre era el mantra. Pero ese dinero familiar solo iba en una dirección, hacia los caprichos de Priscila y la fachada de Clemencia. Mientras la casa se llenaba de ruido y risas falsas, yo sentía esa familiar sensación de asfixia. Pero esta vez era diferente. No era la resignación de hace años. Era la calma fría de saber que, por primera vez, tenía la munición, la información y el poder. Y que ese poder estaba a punto de explotar en medio de la fiesta más hipócrita que jamás había organizado mi familia. Necesitas entender el contexto de la exigencia. 3 días antes, la bomba había caído. No fue una discusión. Fue una emboscada. Clemencia me citó en la sala principal, como si fuera una junta directiva. Apagó la televisión,
señal de máxima seriedad, y me pidió que me sentara. Ramiro estaba ahí, pero como siempre, solo era un bulto en el sofá, fingiendo leer el periódico financiero, aunque yo sabía que no entendía ni la mitad. Clemencia, con una expresión de gravedad que solo usaba cuando necesitaba algo grande, me tendió un folleto. Era de un BMW Serie 3, color azul marino. Un auto que gritaba, éxito corporativo, y que tenía un precio base que yo sabía de memoria, más de $1, 100,000 pesos mexicanos, MXN. Yadira, necesitamos hablar de tu contribución a la graduación, comenzó, con esa voz suntuosa que me daba escalofríos. Mamá, ya pagué la mitad de la decoración y el catering, son casi 80,000 pesos, respondí con calma, sin tocar el folleto. ¿Y la tintorería de tu vestido? ¿Y los zapatos de Priscila? ¿Y el mariachi, qué más falta? Clemencia agitó la mano, como si hubiera mencionado el precio de un chicle. Esos son minucias, hija. Es la fiesta, es lo esperado. Es logística. Estamos hablando del regalo de fondo. El regalo que importa. Se inclinó hacia mí, su perfume caro invadiéndome. Priscila va a empezar a buscar trabajo en esos museos de arte, en las galerías de San Pedro. Necesita un auto que proyecte imagen y clase. No puede llegar en un taxi de aplicación como como tú. Me mordí la lengua. Yo llegaba en taxi de aplicación a reuniones donde cerraba tratos de millones, pero ese no era el punto. Le pedí a tu padre que lo comprara, continuó, lanzándole una mirada de desprecio a Ramiro, pero ya sabes cómo es de lento para los números y su crédito está complicado. Hizo una pausa dramática, clavándome esos ojos de víctima sacrificada, que me habían manipulado por años. Así que he decidido que tú lo vas a comprar. No completamente, claro. Pero necesito que desembolses el enganche, pago inicial, $400,000 MXN, es lo justo. Y vas a firmar como aval para el crédito. La agencia dijo que con tu historial crediticio es pan comido. Sentí un escalofrío. 400,000 pesos. No era dinero que tenía por ahí. Era el dinero que tenía destinado para la inversión inicial de mi propio apartamento en la Ciudad de México. El dinero de mi escape. Mamá, no voy a hacer eso. Es una locura, dije, mi voz temblando ligeramente, odiándome por ello. Ese es mi fondo de inversión. Priscila ni siquiera tiene trabajo, ¿cómo va a pagar las mensualidades? Además, ya le han chocado 2 autos que papá le compró. ¡Ay, los accidentes pasan! Y eso es excusa de envidiosa, Yadira, ¿te da envidia que tu hermana tenga éxito y clase? Priscila, que convenientemente escuchaba desde el pasillo, intervino con esa voz melosa de víctima profesional. ¡Ay, mami, no la presiones! Ya me dijo que tiene cosas más importantes que mi futuro. Siempre ha sido así. Ella me odia porque yo sí disfruté mi juventud y ella solo sabe trabajar. En ese instante, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado por años, finalmente se rompió. Mi brote de rabia no fue explosivo. Fue silencioso, de acero helado. No era el dinero. Eran las palabras. Tú solo sabes trabajar. Me lo decían como un insulto, cuando era ese trabajo el que mantenía el techo sobre sus cabezas. Escúchame bien, mamá, dije, levantándome lentamente. Mi voz era baja, lo cual, paradójicamente, la asustaba más que un grito. Ni un solo peso de mis ahorros irá a ese coche. Y no voy a firmar absolutamente nada. No soy su aval, ni su banco. Soy su hija. Y si no les gusta, lo siento mucho. Mis quinceañeras. Priscila había tenido una fiesta masiva en el Country Club 2 años antes, con chambelanes, vestido de diseñador y 300 invitados. Costó una fortuna. Cuando llegó mi turno, mis padres me llevaron a cenar a un restaurante de cadena. No hay dinero este año, Yadira, dijo mi padre, sin mirarme. Tú entiendes, eres la madura. Yo entendí. Lo que no entendí fue por qué, una semana después,
Priscila recibió un auto nuevo, un March, modesto, pero nuevo, por pasar sus exámenes. Yo había sacado la mejor calificación de mi generación. Recibí una palmada en la espalda. Clemencia se quedó pálida. Luego, su rostro se congestionó de un rojo furioso. Su sonrisa de anfitriona se desvaneció, dejando al descubierto la furia pura de una narcisista a la que le han dicho no. Eres una desagradecida, una egoísta, siseó. Después de todo lo que tu padre y yo te dimos, te atreves a negarle a tu propia hermana un futuro brillante, te juro por mi vida, Yadira, que me lo vas a pagar caro. Su amenaza no me asustó. Me dio claridad. Te lo vas a pagar, significaba que la humillación pública venía en camino. Y si ese era el juego, yo iba a jugar con mis propias reglas. La clave de mi defensa no era mi dinero, sino la casa. Hace 4 años, mi padre Ramiro perdió su trabajo como ejecutivo en una crisis de recortes. La hipoteca de esta casa, en el exclusivo barrio de Zapopan, se volvió insostenible. El banco estaba a 2 meses de ejecutar el embargo, confiscación. La vergüenza habría destruido a Clemencia. Desesperada, me suplicó que interviniera, usando mi impecable historial crediticio. Ella me hizo creer que me había puesto solo como CEO firmante o aval. Pero yo, la contadora, había leído cada letra pequeña. No fui aval. Hice algo más inteligente. Negocié con el banco, compré la deuda con un descuento significativo y refinancié el préstamo restante a mi nombre. Mis supuestos pagos de renta, que les daba cada mes eran, de hecho, el pago de mi propia hipoteca. La casa era legalmente mía, bajo mi nombre, Yadira Mendiola. Y solo yo, y el banco, lo sabíamos. Los invitados comenzaron a llegar a las 5 en punto. La casa parecía la escena de una telenovela de Televisa, todos vestidos de seda y lino, las señoras con sombreros exagerados, los hombres hablando de sus negocios de tequila y bienes raíces. Mientras Clemencia y Ramiro recibían a la gente en la puerta con sonrisas de $1.000.000, yo estaba en la cocina, coordinando el personal de catering. Me había cambiado a un vestido sencillo, color azul marino. Discreto. Profesional. Mi armadura. Me sentía como una espía en mi propia vida. Cada gesto, cada risa forzada, cada brindis por la brillante Priscila, me sonaba a hueco, a una mentira bien ensayada. Yadira, hija, qué milagro verte, ¿sigues viviendo aquí? Ay, qué bueno que cuidas a tus papás. Eres un ángel, ¿no has encontrado, ya sabes, algo, para ti? Una prima lejana, famosa por su lengua venenosa, me lo dijo con una sonrisa lastimera. Algo para mí, significaba un marido. Estoy muy ocupada con mi firma, prima. De hecho, acabo de comprar una propiedad, le dije con una sonrisa dulce. Ella parpadeó, confundida, y se fue. Yadira, hija, ¿qué haces aquí escondida? Una voz cálida me sacó de mi trance. Era la tía Georgina, hermana menor de mi madre, mi única aliada tácita en esa familia. Georgina era la oveja negra, divorciada, independiente y alérgica a la hipocresía de Clemencia. Tía, ¿qué haces aquí? Mamá dijo que estabas en Cancún, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Clemencia había intentado aislar a Georgina porque ella siempre cuestionaba la vida de lujos de Priscila. No me lo perdería por nada del mundo, susurró Georgina, sirviéndose un trago de tequila derecho. Vine a ver el show. Tu madre ha estado presumiendo toda la semana que la fiesta de Priscila sería inolvidable. Que habría una sorpresa que callaría a todas sus amigas. Me guiñó un ojo. Y, por cierto, Clemencia estuvo hace media hora en el teléfono con la agencia de autos. Le dijo al vendedor, mi hija la contadora ya está convencida. El cheque del enganche sale hoy mismo. Solo necesito la llave del coche de exhibición para el show. Quiero que sea una sorpresa. Sentí un escalofrío. Clemencia no solo me iba a presionar. Iba a mentir públicamente. Iba a usar mi silencio y mi miedo a la vergüenza pública como consentimiento forzado.
Iba a anunciar un regalo que yo no había comprado, forzándome a comprarlo después para no quedar como mentirosa ante la sociedad. Tía, necesito que me hagas un favor, le dije, sacando mi teléfono y una pequeña memoria USB de mi bolsillo. ¿Ves el proyector que está detrás de la mesa de regalos, el que pasa las fotos de Priscila? Claro, el santuario a Santa Priscila, dijo con sarcasmo. Si me ves subir al escenario, si mamá me llama al micrófono, necesito que conectes esto. La contraseña es 1, 2-3-4, porque mamá nunca se molestó en aprender a cambiarla. Ya sabes cómo hacerlo. Solo dale play a la presentación llamada Regalo Sorpresa. Georgina me miró, sus ojos analizando la frialdad de mi mirada. Vio que no estaba bromeando. Vio que la Yadira sumisa se había ido. Asintió lentamente. Me encanta el drama, mi niña. Pero más me encanta la justicia. Confía en tu tía. El plan estaba en marcha. La tarde que Clemencia me había amenazado, en lugar de llorar o rogar, me había sentado frente a mi laptop. En 30 minutos, había transferido todos mis ahorros líquidos a una cuenta bancaria blindada en las Islas Caimán, una que ni el gobierno mexicano podría tocar fácilmente. Luego, pasé las siguientes 4 horas preparando 2 archivos. El primero, una hoja de cálculo en Excel detallando cada peso que Priscila me había costado. El segundo, una presentación de PowerPoint con las pruebas. El show no iba a ser solo verbal. Iba a ser visual, numérico e irrefutable. La venganza de la contadora. La fiesta alcanzó su punto álgido. El mariachi tocaba, El Rey, mientras Priscila bailaba en el centro del jardín, rodeada de sus amigas, fresas, ricas superficiales, todas bebiendo champaña rosado y hablando de su futuro brillante en alguna galería de arte en Nueva York. Mi padre, Ramiro, estaba en el asador, sudando en su camisa de lino, sonriendo nerviosamente a los invitados. Él sabía que yo estaba furiosa, pero su miedo a Clemencia era mucho mayor que su amor por mí. Me evitaba. Yo seguía en mi papel de fantasma, recogiendo vasos vacíos, asegurándome de que hubiera hielo. La prima lejana me detuvo de nuevo. Yadira, qué bárbara, siempre tan atenta. Eres la salvación de tu mamá. Priscila es tan etérea. Qué bueno que te tiene a ti para las cosas prácticas. Cosas prácticas. Así llamaban a mi vida. Fue entonces cuando apareció Ulises. No era un invitado. Era el exnovio formal de Priscila, con el que había roto hacía un mes. Un tipo con pinta de mi rey, rico superficial, pero que, irónicamente, trabajaba en un despacho de abogados de cobranza. Ulises no venía de visita. Venía a cobrar. Lo vi discutir con Priscila cerca de los baños. Ella se veía pálida. Me acerqué, fingiendo buscar más servilletas. Te dije que me pagaras, Priscila, son 80,000 pesos, me dijiste que tu hermana te los iba a dar, siseaba Ulises. Cállate. Te los voy a pagar, mi hermana me va a dar un coche, obviamente me dará tu estúpido dinero, respondió Priscila. Yadira, ¿puedo hablar contigo un segundo? Ulises me vio y me arrastró a la esquina. Estaba pálido de coraje. Mira, Yadira, tú me caes bien. Eres la única normal en esta familia. Pero Priscila me debe 80,000 pesos de un reloj que compramos juntos y que luego perdió. Me juró que tú le pagarías hoy. Le dije que si no, iba a hablar con tu padre enfrente de todos. ¿Y por qué no le cobras a ella?, pregunté, fingiendo inocencia. Porque no tiene un peso, y me dice que, tú eres la que tiene todo el dinero, y que, de hecho, le pides prestado a ella para pagar la renta, dice que eres una tacaña que vive de gorra a costa de tus padres. Ulises me miró con una mezcla de lástima y desprecio. En ese momento, sentí un puñetazo en el estómago. Un dolor frío y agudo. Priscila no solo me robaba. Me difamaba. Usaba mi silencio para pintar un cuadro donde ella era la víctima generosa y yo la pobre pariente, la arrimada, envidiosa. Era la gota que derramó el vaso.
Mi rol de pilar invisible había pasado a ser el de chupasangre en la narrativa familiar. Mi decisión se solidificó. Esto ya no era por dinero. Era por mi nombre. Ulises, hazme un favor, le dije, sacando mi chequera personal de mi bolso. Le extendí un cheque por 80,000 pesos. Aquí está tu dinero. Con una condición, quédate en la fiesta. No te muevas. Y cuando veas mi presentación en pantalla, te asegures de que todos la vean, ¿aceptas? Ulises miró el cheque, luego mi rostro impasible. Su sed de venganza contra Priscila era más fuerte que cualquier pregunta. Hecho. Yadi, esto va a ser épico. Todo estaba listo. A las 7 de la noche, la música del mariachi se detuvo. Clemencia tomó el micrófono, que estaba estratégicamente colocado junto al proyector de fotos de Priscila. Atención, por favor, queridos amigos, querida familia, quiero agradecer a todos por venir a celebrar a mi adorada Priscila. El discurso de Clemencia duró 10 minutos eternos. Una oda a la perseverancia de Priscila, a su alma de artista, a su belleza interior, que había luchado contra tanta adversidad. No mencionó mi nombre ni una sola vez, salvo para decir que yo había ayudado con los detalles. Mi padre, Ramiro, estaba de pie junto a ella, con esa sonrisa de maniquí, mirando a su esposa como si fuera una diosa. Me dio una mirada de disculpa a lo lejos, el cobarde. Un año más, no había hecho absolutamente nada para protegerme. La tensión en mi pecho era casi insoportable. No de miedo, sino de una adrenalina fría y pura. Sabía que en los próximos 5 minutos, mi vida, y la de mi familia, cambiarían para siempre. Clemencia llegó al clímax. Su voz se llenó de una emoción falsa, teatral, casi como si estuviera a punto de llorar. Pero esta noche no solo celebramos un título. Celebramos la unión y el sacrificio de esta familia. Y quiero que se sumen al aplauso para alguien que, en silencio, con humildad y con un amor que me conmueve hasta las lágrimas, ha decidido hacer el sacrificio más grande por el futuro de su hermana. La miré. Sabía lo que venía. Clemencia me miró. Su sonrisa era puro veneno y triunfo. Luego, con la voz más fuerte que había usado en toda la noche, anunció. Un aplauso de pie para mi hija Yadira, quien ha puesto todos sus ahorros y su crédito para comprar y a Priscila, nuestra brillante graduada, su primer auto de lujo. Un BMW Serie 3 nuevecito. El ruido fue ensordecedor. Los flashes de los teléfonos se encendieron. Priscila fingió asombro, llevándose las manos a la boca y luego abrazando a su madre con una pose de revista. Los invitados comenzaron a gritar, ¡qué generosidad! ¡Qué hermana tan ejemplar! ¡Bravo, Yadira! Clemencia hizo un gesto al servicio. 2 meseros trajeron una caja grande y brillante, envuelta en celofán, con el logo de BMW. La pusieron en el escenario improvisado. Clemencia me hizo un gesto imperioso, Yadira, sube. Sube, mi amor, y abre la caja. Dale su sorpresa a tu hermana. Sentí que todos los ojos me devoraban. Era el momento. La trampa estaba puesta. Si subía y abría la caja, que seguro contenía una llave de juguete, sí, sería público, y Clemencia me haría firmar los papeles al día siguiente frente al abogado de la agencia. No habría vuelta atrás. Pero yo ya no era la Yadira de hace 10 años, ni siquiera la de hace 3 días. Yo era la consultora financiera, la dueña de la casa, la que ya no mendigaba amor. Subí los 3 escalones del escenario. El silencio se hizo. Clemencia me sonrió, creyendo que había ganado. Priscila me dio un beso frío en la mejilla, susurrando para que solo yo oyera, gracias, tonta. Ya era hora. Tomé el micrófono de la mano de mi madre. La música se detuvo de golpe. El silencio se instaló, tenso y expectante. Sostuve el micrófono con firmeza. El metal estaba frío, pero mi mano no temblaba. Sentí el peso de la sala, 100 pares de ojos fijos en mí, esperando la culminación del acto de generosidad.
Vi el rostro triunfante de Clemencia, la sonrisa arrogante de Priscila, y la mirada incómoda de mi padre. Gracias, mamá. Y gracias a todos por venir, comencé, mi voz clara y firme gracias al sistema de sonido. Proyecté la voz, como lo hacía en mis juntas con directores. Es cierto, como dice mi madre, que tenía un regalo sorpresa preparado para la graduación de Priscila. Pero no es un BMW. El murmullo creció instantáneamente. Fue como un SHHH, colectivo. La sonrisa de Clemencia se congeló. Su mano, que estaba en el aire, se detuvo. Yadira, ya basta de juegos. Abre la caja. Deja de hacértela interesante. En un momento, mamá. Primero, me gustaría que vieran la presentación que preparé para Priscila. Ella es licenciada en Historia del Arte, pero yo soy contadora pública, y a mí me gustan más los números. Y como contadora, sé que los números nunca mienten. En ese momento, vi a la tía Georgina, con una sonrisa cómplice desde el fondo de la sala, conectar la USB al proyector. La pantalla gigante parpadeó. Las fotos idílicas de Priscila en París desaparecieron. En su lugar, apareció un título en letras helvética, grandes, negras y frías. Análisis de costos y riesgos de la familia Mendiola, el precio del prestigio. La sala se quedó muda. Podía oírse el zumbido de un mosquito. La cara de Clemencia se desfiguró. Pasó del triunfo al pánico en un segundo. Apaga eso, Yadira, te lo ordeno, seguridad, Ramiro, haz algo, quítenle el micrófono. No puedo, mamá. Esto es importante, dije, dando un paso al frente, adueñándome del escenario. Miren, en este momento todos están aplaudiendo un BMW, un auto que cuesta más de 1 millón de pesos. Priscila realmente lo necesita para su imagen. Pero, ¿saben por qué yo no puedo pagarlo? Porque ya estoy pagando los costos reales de su imagen. Cambié la diapositiva. Apareció una hoja de cálculo limpia, profesional. Balance de gastos extraordinarios de Priscila Mendiola, últimos 24 meses. Línea 1, pago de matrículas atrasadas, cuarto semestre, 2023, $75,000 MXN. Línea 2, sanción administrativa por plagio académico, evitó expulsión, $20,000 MXN. Línea 3, préstamo, para viaje de investigación a Oaxaca, usado en Festival de Música, $40,000 MXN. Línea 4, tratamiento psicológico de emergencia por estrés, pagado por mí, no por el seguro, $35,000 MXN. Línea 5, préstamo urgente para liquidar deuda con señor Ulises M., presente en la sala, por un reloj de diseñador que perdió, $80,000 pesos mexicanos. Hola, Ulises. Gracias por quedarte. El sonido de la multitud era un zumbido de abejas. Todos se voltearon a ver a Ulises, quien levantó su copa en señal de confirmación. Clemencia intentó correr hacia el proyector, pero Ulises se interpuso, bloqueando el camino con un aire de revancha. Ramiro parecía haberse encogido, tratando de ser invisible. Mentira, todo es mentira, eres una víbora envidiosa, gritó Priscila, su rostro pálido ahora manchado de rímel corrido. No, Priscila. Son números, dije con calma. Y tengo los recibos, ¿quieres que hablemos de la cirugía estética del mes pasado? La que le dijiste a mamá que era una extracción de muela del juicio, y que costó $60,000 MXN de mi fondo de impuestos, o hablamos de la beca que ganaste y que usaste para comprar bolsas en lugar de pagar la colegiatura, forzándome a mí a cubrirla de nuevo. Yadira no solo listó los gastos, narró uno, ¿recuerdan esta línea 2, $20,000 por plagio? Eso fue la noche en que tuve que manejar a las 3 de la madrugada a la Universidad de Priscila para rogarle al decano que no la expulsara, mientras mamá me gritaba por teléfono que resolviera, que Priscila estaba muy sensible para manejarlo. Yo resolví. Siempre resuelvo. La revelación fue cruel, pero necesaria. Cada palabra era un ladrillo que quitaba de la pared que me habían construido alrededor.
El rostro de Clemencia estaba blanco. Sabía que había perdido el control. Priscila se desplomó en una silla, llorando abiertamente, un llanto feo, ruidoso, de rabieta. Ramiro solo bajó la cabeza, queriendo desaparecer en el césped. Yadira, tu envidia te está destruyendo, estás arruinando la fiesta de tu hermana. Clemencia finalmente encontró su voz, pero ahora sonaba estridente y desesperada. Vas a ver cuando estemos solas, te vas a arrepentir de esto, desagradecida. ¿Envidia? No, mamá. La envidia es el combustible de esta casa, pero no el mío, respondí. Ustedes me llaman egoísta porque me niego a pagar el enganche del BMW. Pero, ¿saben qué es el verdadero enganche que he pagado durante años? El enganche de sus vidas. Cambié la diapositiva. El título era simple: Pagos reales de Yadira Mendiola a la propiedad y deudas de padres. Línea 1. Liquidación de tarjetas de crédito de Ramiro, post-despido, 2021, $185,000 MXN. Línea 2. Reemplazo del techo de la casa, daño por tormenta, 2022, $95,000 MXN. Línea 3. Aportaciones para la jubilación de mamá, dinero que supuestamente ella ahorró en tandas, $120,000 MXN. Línea 4. Pago total de la hipoteca restante, 2024, $1, $250,000 MXN. Ustedes siempre pensaron que yo vivía aquí por caridad, arrimada, como dijo Priscila, dije, sintiendo cómo se liberaba la carga de años. Pero en realidad, ustedes vivían de mi capacidad y mi silencio. Cada vez que me pedían ayuda, lo hacían como si fuera mi obligación. Nunca me dieron las gracias. Solo esperaron más. Me llamaron tacaña mientras pagaba el súper con el que comían. Cierra la boca, tu padre te va a sacar de aquí a patadas, gritó Clemencia, fuera de sí, avanzando hacia mí. Fue Ramiro quien reaccionó, pero no como mi madre esperaba. Él se levantó, temblando, las lágrimas corriendo por su rostro. Puso una mano en el brazo de Clemencia, deteniéndola. Miró a Clemencia con una mezcla de miedo y liberación, y dijo con voz ahogada, Clemencia, no. No le grites. Ella dice la verdad. Todo es verdad. Esa fue la primera vez que mi padre admitió mi valor en público. La primera vez que me defendió. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Dejé que ese momento de confesión paterna se extendiera, dejando que los invitados asimilaran que la familia perfecta que habían admirado era una farsa financiada por el sacrificio de la hija menor. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, dije, mi voz suavizándose, pero no por compasión, sino por finalidad. Llegamos a la joya de la corona. El motivo real por el que yo no puedo comprar el BMW, aunque quisiera. Cambié la diapositiva a la imagen más importante. Era una copia escaneada, limpia y oficial, de la escritura de propiedad, escrituras de la casa. El nombre del propietario actual estaba subrayado con un gran círculo rojo, Yadira Mendiola. Ustedes pensaron que me ponían como CEO firmante en la hipoteca hace 4 años para salvar su prestigio. Pero como la contadora que soy, aproveché la ventana legal cuando el banco les notificó la ejecución hipotecaria. Negocié. Compré la deuda en su totalidad. Esta casa, dije, señalando con el micro al techo, no está a nombre de Clemencia o Ramiro. Está a mi nombre. El shock en el rostro de Clemencia era físico. Sus labios temblaban, sus ojos se abrieron como platos. La caja del BMW de utilería parecía ridícula a sus pies. Priscila levantó la vista, su llanto se detuvo, reemplazado por una expresión de terror puro. No, no es posible, es una falsificación, gritó Clemencia. Ramiro, dile que miente. Clemencia, por favor, es verdad, sollozó mi padre. Yadira. Yadira es la dueña, yo firmé los papeles de la cesión de deuda, pensé que era un tecnicismo. Es el registro público de la propiedad, mamá. Y mi abogado está a 10 minutos de aquí con los papeles originales para confirmar el desalojo, dije,
con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Esta fiesta ha terminado. Mi regalo para Priscila es una lección de realidad financiera. Y mi regalo para ustedes, papá y mamá, es un plazo. Tienen exactamente una semana para desalojar mi propiedad. La pondré en venta el lunes. Dejé caer el micrófono. El golpe metálico contra el suelo de madera resonó en todo el jardín. Fue el sonido más dulce de mi vida. Me di la vuelta y caminé, dejando a mi familia en el escenario de su propia humillación. Salí de la casa sin mirar atrás. No corrí. Caminé con la cabeza en alto, con una dignidad que nunca antes había sentido, pasando entre los invitados que se abrían a mi paso como el mar rojo. Algunos me miraban con lástima, otros con horror, pero vi a varios, incluyendo a Ulises, mirándome con una clara admiración. Tía Georgina me alcanzó en la puerta principal. Estoy orgullosa de ti, Yadira. Eso fue, intenso. ¿A dónde irás? Me abrazó fuerte. A un hotel. Necesito respirar, le dije. Gracias por tu ayuda, tía. No te preocupes por ellos. Yo me encargo de supervisar que la borrachera de tu padre no termine mal y que tu madre no queme la casa. Pero tenías razón. Esto era necesario. Me subí a mi viejo Nissan Versa, un coche modesto, pero mío, pagado de contado con mi esfuerzo, y conduje sin rumbo por el periférico. No lloré. Sentí un vacío helado, el vacío que queda cuando se derrumba la última ilusión de la infancia. La ilusión de que, si me esforzaba lo suficiente, mi madre me querría. Había cortado el cable, y ahora la familia flotaba a la deriva. Llamé a mi abogado, el licenciado Vargas, desde un café 24 horas. Licenciado, buenas noches. Soy Yadira Mendiola. Quiero ejecutar la notificación de desalojo para la propiedad en Zapopan mañana a primera hora. Dales el plazo legal de una semana. Y por favor, bloquea mi número para que no puedan contactarme. Toda comunicación a través de usted. La semana siguiente fue un infierno silencioso. Me hospedé en un hotel boutique en el centro y trabajé desde ahí. Pedí servicio a la habitación por primera vez en mi vida sin sentir culpa por el precio. Dormí en sábanas de 1000 hilos. Dormí por primera vez en años sin sobresaltos, sin miedo a que mi madre entrara a mi cuarto sin tocar para pedirme dinero. Me enteré de todo por tía Georgina. Clemencia había pasado del llanto a la furia. Había tratado de contactar a todos sus contactos para desmentir lo sucedido, pero ya era tarde. Los invitados, todos abogados y empresarios, habían verificado el registro de la propiedad. La noticia de que la hija invisible había echado a la matriarca socialite de su mansión se extendió como pólvora en los círculos de Guadalajara. El prestigio de Clemencia se hizo cenizas. Priscila tuvo que cancelar su viaje de graduación a Europa. Ramiro se había encerrado en el estudio, bebiendo, abrumado por la pérdida de su estatus y el miedo paralizante a su esposa. Al octavo día, llegué a la casa a las 9 de la mañana con el licenciado Vargas y 2 oficiales de policía, como dicta el protocolo de desalojo voluntario. Clemencia, Priscila y Ramiro estaban afuera, en la banqueta, con maletas sucias y cajas de cartón, esperando un taxi. Clemencia vestía ropa de entrecasa, sin maquillaje, pálida, una imagen que rompía el corazón de cualquiera que la hubiera visto una semana antes, en su trono de seda esmeralda. Yadira, susurró Clemencia, con la voz rota, acercándose a mí. El policía puso una mano en su hombro. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Vas a dejar a tu madre en la calle? Me acerqué a ella, a 1 metro de distancia. La miré a los ojos, sintiendo el dolor de la traición, pero sin ceder. Mamá, ustedes me dejaron en la calle emocionalmente por 26 años. Me usaron, me difamaron y me humillaron por un BMW. Tía Georgina ya les consiguió un departamento de renta en Tonalá. El dinero para el primer mes de renta y un fondo de emergencia para 2 meses lo estoy poniendo yo. Está en este sobre. Le extendí el sobre. Pero esta vez, es una donación. No es una obligación. Es la última transacción financiera entre nosotros.
Clemencia intentó una última táctica. Si nos echas, le diré a toda la familia que nos robaste la casa, que eres una ladrona. La miré sin pestañear. Diles. Y yo les mandaré las copias de las escrituras, tus estados de cuenta, y los recibos de las deudas de Priscila. ¿Quieres jugar? ¿Quieres apostar tu último gramo de reputación? Clemencia retrocedió. Vencida. Tú arruinaste mi vida, gimió Priscila desde la banqueta. No, Priscila. Tú arruinaste tu propia vida con tus decisiones. Yo solo me llevé mi chequera. Les di las llaves de mi Versa al abogado, para que me las llevara a mi nuevo hogar, y llamé un taxi de aplicación. Me fui. 6 meses después, la casa se había vendido. Con las ganancias, recuperé mi inversión, pagué los impuestos correspondientes y compré mi propio departamento en la Ciudad de México, en la colonia Roma. No un penthouse ostentoso, sino un lugar tranquilo, luminoso, con un balcón donde podía ver los árboles de jacaranda. Estoy en mi sala ahora, tomando una copa de vino. No de la botella barata que mamá me obligaba a comprar para ahorrar, sino un buen Malbec argentino. La paz es ensordecedora. He comprado muebles que yo elegí. El sofá es de terciopelo verde. Las paredes están llenas de arte que a mí me gusta. Huele a café recién hecho y a lavanda, no a mole y Chanel número 5. Mi vida se ha vuelto simple. Mi trabajo como consultora despegó. Ahora tengo mi propia firma, con 2 empleados. Mis clientes me respetan. No tengo que justificar cada peso que gasto, ni responder llamadas de madrugada sobre emergencias de tarjetas de crédito que no son mías. Recibí una última carta de Clemencia, enviada a través de tía Georgina. No era una disculpa. Era una obra maestra de manipulación narcisista. Decía que Ramiro estaba deprimido, que Priscila no encontraba trabajo, porque tú arruinaste sus referencias, y que su vida era miserable en ese departamentucho de interés social en Tonalá. Que yo tenía la obligación moral y divina de reunir a la familia antes de que fuera tarde. Rompí la carta en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Un mes después, tía Georgina me llamó. Me dijo que Ramiro finalmente había reaccionado. Había tomado terapia, se había disculpado con ella por años de silencio, y había aceptado un trabajo modesto como administrador en una pequeña empresa. Priscila, después de meses de quejarse y culparme, estaba trabajando en un call center bilingüe para pagar sus propias deudas. ¿Y Clemencia? Pues Clemencia seguía siendo Clemencia. Tía Georgina me dijo que la había visto tratando de organizar tours de limpieza y decoración para sus nuevas vecinas en Tonalá, intentando recuperar algo de estatus. Algunas cosas nunca cambian. No siento alegría por su caída. Siento tristeza. Tristeza por la pérdida de la familia que pude haber tenido. Yo fui la hija a la que se le exigió todo, y a la que no se le dio nada. Me obligaron a ser la lógica, la contadora, la proveedora. Y cuando finalmente usé esos números y esa lógica para salvarme a mí misma, me llamaron monstruo. Me levanto, voy al balcón y miro la ciudad. Respiro hondo el aire fresco de la noche. Yo convertí el día de gloria de mi hermana en el día de la vergüenza de mi familia. Pero ellos convirtieron mi vida entera en una obligación sin fin. Dime en los comentarios, al final, ¿fue un acto de justicia necesario, o me convertí en la persona egoísta que ellos siempre dijeron que era? Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, la libertad financiera es la única llave que te saca de las cárceles emocionales.